Hola, mis estimados videoyentes. En este video voy a tratar de puntualizar cuáles son las escenas cúspide, para mi gusto, de la película El pequeño salvaje o El muchacho salvaje o El niño salvaje. De las tres maneras la han titulado en español. Eh, Les recuerdo que esta película habla sobre los orígenes de la educación especial, entre otras cosas. Y todo con motivo de que se encuentra a un pequeño, a un adolescente, de hecho un puber, que se cree que fue abandonado en un bosque y que habrá sido cuidado por algunos animales gregarios, tal vez lobos, y que sobre todo en las épocas difíciles, en las épocas de sequía, en las épocas de mucha lluvia, se acercaba a las granjas de los campesinos a robar alimentos, a robar frutos, a robar huevos de gallina, incluso si podía, hasta supongo yo que alguna ave de corral. Eh, y esto llamó la atención de un médico que terminó pasando a la historia más que como médico, como pedagogo. Aquí también habría elementos de profunda reflexión de cómo es que un médico, preocupado esencialmente por la salud de sus congéneres, de sus semejantes, se sale del ámbito de la medicina y de alguna manera también inaugura lo que después se conocería como medicina social, es decir, más pensando en la prevención, más pensando en los autocuidados, ¿no? Y claro, en la transmisión de los valores, las conductas, los conocimientos asociados a este modelo de salud, ¿no? Claro que en aquel entonces el modelo de salud incluía todo un estilo de vida, que era el estilo de vida de las clases que siguieron siendo dominantes después de la Revolución Francesa. Es decir, de alguna manera la burguesía que iba en ascenso y la aristocracia, la rancia aristocracia que provenía de los regímenes monárquicos, de la monarquía absoluta que ejercieron los Luises en Francia. Eh, y por eso es que esta película es sumamente interesante, no solo por sí misma, no solo como una pieza, me parece, clásica del cine, en particular de esta ola del cine que se llamó la nueva ola francesa, sino también porque da muchos elementos de reflexión, ¿no? En particular, para el cigotario, seminario que yo impartía, era muy importante porque el enfoque que traté yo de darles a mis alumnas, es decir, de orientarlas para interpretar la película, era sobre cómo se inicia no solo la educación especial, sino cómo se inicia eh, una nueva forma de trato de la sociedad dominante, de la sociedad autocalificada como normal, frente a los elementos, individuos o pequeños grupos considerados no normales, anormales generalmente, es decir, por debajo del promedio normal, en distintos ámbitos, sensorial, intelectual, motriz, etc. Eh, entonces, eh, se habla pues de una nueva forma de alteridad que surge aquí, a la que yo llamé la reflexión cognoscitiva, es decir, la actitud de la sociedad dominante o sociedad normal, si le quieren llamar así, frente a estos grupos diferentes, fue ya lo que yo le llamo la reflexión cognoscitiva, es decir, ya no se trataba, como sucedió por necesidad en los tiempos prehistóricos, de eliminar físicamente, de dejarlos morir, de dejarlos a su suerte, porque los grupos no tenían los recursos, ni la organización, ni la disposición para atenderlos, ¿no?
Después vino la eliminación física intencional, ya en las civilizaciones antiguas, donde pues se les eliminaba simple y sencillamente. Se eliminaba la diferencia y al portador de la diferencia, ¿no? Esto fue más claro en la sociedad espartana, ¿no? Pero otras culturas helénicas y también en Roma esto sucedía. Después viene la Edad Media, donde todo estaba explicado y organizado de acuerdo a la idea de Dios que impuso la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, primero en Europa y que luego extendió casi a todo el mundo, en particular a América Latina. Ahí yo hablé del endiosamiento, ¿no? Cuando las explicaciones y las formas de trato estaban regidas por el culto religioso, ¿no? Entonces bastaba con encomendarse a algún santo o a alguna virgen o al Jesucristo o al mismo Dios, ¿no? Para recibir consuelo, consuelo anímico, consuelo espiritual, pero también para buscar la manera de solucionar estos problemas que después se demostró que no necesariamente son irresolubles, es decir, no son enfermedades, son condiciones, ¿no? Yo por ahí saqué una frase que me parece célebre en un tuit que dice, si el problema no tiene solución, no es un problema, es una condición. Es decir, vas a tener que vivir con ello, ¿no? Y la gente que te rodea va a tener que convivir con ello, ¿no? Bueno, entonces eso es lo importante, pues, de esta película, porque ilustraba cómo se inicia esta reflexión cognoscitiva como la forma de trato de la sociedad normal hacia los grupos considerados anormales, no normales o atípicos. Entonces, bueno, la película empieza con algunas escenas del niño deambulando por el bosque de Aveirón, ¿no? Recogiendo frutos, bayas, descubriendo unas mujeres que andaban también por el bosque recogiendo algunos frutos con sus canastos, unas mujeres granjeras, campesinas, y cómo este niño con la pura presencia las asustaba, ¿no? Para empezar porque iba desnudo, porque estaba muy sucio, porque traía el pelo largo y desordenado, ¿no? Entonces pues simplemente soltaban sus canastos y estas huían, ¿no? Y llevaban el reporte a las autoridades, a los cuerpos de seguridad de las pequeñas villas, ¿no? Entonces se organizan también grupos de cazadores, seguramente los maridos de estas mujeres, los hombres acostumbrados y expertos en usar rifles, en cazar bestias, en fin. Pero van con la idea ya no tanto de matar al niño, sino de atraparlo, ¿no? Y lo atrapan. Hay una escena donde después de que se ven varias escenas muy cortitas donde el niño se escapa, pues esta vez le echan a los perros de casa, ¿no? Y los perros lo van olfateando, olfateando, olfateando hasta que lo alcanzan. Y el niño se pone a luchar con un perro, ¿no? Y se supone que lo mata a mordidas el niño al perro, ¿no? Un perro grande, un perro de casa. Se ve cinematográficamente está muy primitivo el truco, pero bueno, se ve como el niño resiste las mordidas del perro, ¿no? Se defiende de ellas con el antebrazo, resiste la mordida y en una de esas le alcanza a pescar el cuello, ¿no? Le muerde el cuello. Y yo supongo que una de dos. O le obstruye o de plano le hieren estas arterias que van al cerebro, ¿no? Que también tienen los perros, que nosotros son yugular o las carótidas, ¿no? O bien le asfixia mordiéndole la tráquea, ¿no? Que es la práctica que usan los felinos. El caso es que le gana ese perro, pero esos cazadores
finalmente atrapan al niño de Aveiro. Y se lo llevan amarrado del cuello, ¿no? Manteniéndolo a cierta distancia y el niño poniendo resistencia, pero pues estos son hombres grandes, ¿no? Y de todas maneras se lo llevan al pueblito. Supongo que el pueblito también se llamaba Aveiro, no lo sé. En los escritos de Itard que yo leí no se señala, pero bueno, la zona sí se llama Aveiro, la región. Y cuando van entrando al pueblo, el niño es recibido a pedradas y a escupitajos y otros niños también lo intentan golpear, ¿no? Y ahí aparece un viejo ya con su cabello largo, canoso, respetable entre la comunidad porque él es el que a las puras palabras ahuyenta a estos niños que estaban agrediendo al niño de Aveiro. Igual, se lo llevan, me llevan a una granja para sordomudos. Los sordomudos vivían en granjas especiales. No se había inventado un lenguaje de señas sistematizado, pero se comunicaban entre ellos a medios gritos, gestos, ademanes, ¿no? E igual, el niño de Aveiro no tenía tampoco esto, ¿no? No tenía una forma de comunicarse con ningún otro ser humano. Entonces, pues de alguna manera, vuelve a ser una especie de paria, ¿no? De excluido, de marginado, de maltratado, de discriminado en la propia granja de sordomudos. Desde una ventana, el doctor Itard y el doctor Seguin, creo que es el doctor Seguin, que es el encargado de estas granjas ya en París, lo observan y Seguin dice, yo creo que es un niño con un retraso mental. Yo le sugiero que lo traslademos, le dice Seguin a Itard, que lo traslademos a mi granja para deficientes mentales. Y le dice, no estoy seguro, dice, yo no creo que alguien con una deficiencia mental haya sobrevivido tantos años en el medio salvaje. A mí me gustaría más bien explorar a ver qué pasa con él, ¿no? Y tratar de enseñarle los elementos de la civilización, los modos de vestirse, los modos de comportarse, los modos de comunicarse, ¿no? Y también un sistema axiológico, es decir, un sistema de valores que era el que se estaba imponiendo a gran velocidad en la nueva República Francesa, ¿no? Les digo, esto sucede a finales del siglo XVIII, es decir, por 1790 y algo, ya no me acuerdo bien la fecha, pero es a finales, ¿no? Tiene pocos años de haberse instaurado la República Francesa con un gran vigor y con un gran convencimiento de la ciudadanía, porque la ciudadanía había suplido a los súbditos. Ya los habitantes de Francia ya no eran súbditos del rey, sino eran ciudadanos de la República Francesa. Una república democrática, electoral, etcétera, etcétera, ya muy parecida a nuestras actuales democracias. Entonces, dicen, ok, pero por lo pronto pues vamos a hacerle un examen médico, ¿no? Entonces lo llevan a hacerle el examen médico y le toman medidas, ¿no? Las medidas del cráneo, la estatura, le calculan una edad de 12 o 13 años, cuando mucho. Ven que tiene los dientes normales, que tiene la cabeza normal, hacer una descripción anatómica, ¿no? Del cuerpo y del rostro del niño. Y de pronto se caen unos objetos y hacen ruido. El niño no se inmuta. Y todos los demás se asustan con el ruido, ¿no? Entonces, ¿se fijó? Parece que no oye, parece que sí hay que tenerlo con los sordomudos porque parece que no oye. Quien logra llevar al niño a estas cosas es el viejo
que lo protegió, porque en una escena previa se ve como el viejo se acerca a darle agua y a darle alimento en el cuarto donde lo metieron, en la villa donde lo atraparon, por donde lo atraparon, y el niño le muestra agradecimiento, ¿no? Y el viejo también se muestra afectuoso con él, no lo agrede, no le habla fuerte, hasta por ahí le hace alguna caricia, ¿no? El niño pues, se extraña, pero se da cuenta de que pues, no hay agresión. Entonces como que el niño le agarra confianza al viejo. Entonces el viejo era el único que lo podía conducir en paz, ¿no? Amarrado también, pero en paz. Entonces el viejo dice, no, dice, ahora que estábamos, que lo traíamos para acá, se oyó que alguien abrió una nuez y él volteó a ver de dónde venía ese ruido. Igual cuando cayó un fruto de un árbol, él distinguió perfectamente y volteó con ganas de regresarse a recoger ese fruto. A ver, ¡ping! Y le hacen una prueba con un diapasón y se dan cuenta de que a ciertos sonidos el niño se atendía, es decir, no era sordo. Entonces, pues con mayor razón Itard dijo, pues no, no es sordo. Yo no creo que sea un deficiente mental, que tenga problemas intelectuales. Yo creo que tiene problemas que vienen de la falta de socialización. De lo que después ya les he comentado, al menos aquí en México y creo que en España también, se le llamó con un barbarismo la deprivación cultural. Yo diría simplemente la deprivación sociocultural. Yo hablaría nada más de la privación sociocultural, es decir, había sido privado, es decir, había sido despojado, no había tenido socialización y mucho menos culturización. Era un ser en estado casi natural, ¿no? Entonces es cuando Itard pide permiso al gobierno francés para que le permitan experimentar, a ver hasta dónde lo puede civilizar. Esto le interesa a las autoridades francesas y se va. Y le pasan una subvención, le asignan una señora para que le ayude con los cuidados del niño. Y entonces Itard empieza un programa educativo que planea en términos muy generales y que va improvisando a cada paso, ¿no? Lo primero es pues la cosa de la higiene, ¿no? Y de los cuidados corporales. Entonces se ve cómo le cortan el pelo, cómo lo bañan, cómo le cortan las uñas, ¿no? Y cómo intentan vestirlo. Pues era importante, ¿no? Todas las civilizaciones usan vestimenta, usan ropas, ¿no? Ahí hay problemas porque el niño no acepta fácilmente ni los pantalones y mucho menos el calzado, ¿no? Pero bueno, rápidamente se ve cómo se acostumbra, ¿no? Entre la señora Guerán, que con mucho cariño, hablándole bonito, acariciándolo, pues logra ponerle los zapatos, logra ponerle los pantalones. Itard, un poco más serio, más adusto, más severo, ¿no? También le da los reconocimientos cuando el niño acepta vestirse, calzarse. Y el baño le encanta, ¿no? Pero ahí descubren que, por ejemplo, el niño no se queja del agua fría ni se queja del agua caliente, porque es una tina donde lo bañan, y pues la señora Guerán va arrimando baldes de agua caliente para pues entibiar esa agua, ¿no? Hasta que de repente, pues ella dice, oiga, dice, doctor, este niño parece que no reacciona al calor. A ver, échale más agua caliente, ¿no? Y Tar toca y dice, ya está muy caliente. Y el niño está feliz, ¿no? Chapaleando en la tina. Le encanta el agua. Entonces, y tarda nota, ¿no? Dice, parece no sufrir las temperaturas extremas, ¿no? Parece que ha resistido los inviernos en este bosque, que son seguramente inviernos muy fríos, ¿no? Y ahora, pues, en el agua caliente, pues no se queja, ¿no? Ni trata de huir de ella, al contrario, está bien contento. Bueno. Entonces, digamos que esta es la primera parte
ya de la educación del niño, es decir, los autocuidados, ¿no? Que van desde la higiene, hay una escena donde creo que el niño trata de agarrar un cuchillo e inmediatamente se lo quitan, ¿no? No se vaya a herir, no conoce esta herramienta, ¿no? Eh, tiene que ver pues con los autocuidados. Y también con los buenos modales de Francia, los buenos modales franceses, ¿no? Entonces cuando va a comer, pues lo sientan en una silla, pues el chavito sí se sienta, ¿no? Y le acercan los platones de sopa, tazones de sopa más bien. En Francia se acostumbra a comer no en platos hondos como los que usamos aquí en México, sino en tazones, ¿no? Y con unas grandes cucharas, ¿no? Que no se meten a la boca, son para vaciarlos, ¿no? De ladito así. Pero pues este niño no sabe de eso, entonces empieza a tratar de beber como si fuera un perrito, ¿no? Directamente al plato y con la lengua. Y claro, esa conducta la reprimen y le van enseñando poco a poco el uso de los cubiertos. Y lo mismo sucede con el agua, ¿no? Le ofrecen agua en un vaso y pues no sabe tomar en un vaso. Poco a poco va aprendiendo, le van enseñando y ahí empieza también un proceso de imitación, ¿no? Eh, entonces aprende a tomar agua. Por ahí van los autocuidados, ¿no? Y después a Itard se le ocurre que para ya medir su verdadero coeficiente intelectual y la capacidad que tiene de civilizarse, de aprender los elementos de la civilización, pues dice, pues la lectoescritura, ¿no? Y de paso le va enseñando a hablar, intenta enseñarle a hablar. Por imitación, ¿no? Entonces, como a él le gustaba mucho el agua y le gustaba mucho la leche, le decía Itard, o y le enseñaba el vaso de agua, ¿no? Y aquel estiraba el brazo, ¿no? Decía, a ver, yo quiero tomar, ¿no? Itard no se lo daba y le decía, oh, Víctor, oh, porque él ya le había puesto Víctor, que ese fue otro paso importante, ponerle nombre, ¿no? Y le puso Víctor porque se dio cuenta de que la I era un sonido que le llamaba mucho la atención al niño, ¿no? Entonces le puso Víctor, en francés se pronuncia Victor, ¿no? Decía, Victor, Victor. Entonces cuando le está ofreciendo el agua, ¿no? Y no se la da, dice, oh, Victor, oh, oh. Así se pronuncia agua en francés. Y Víctor no pela, ¿no? Le lleva la mano, toma la mano de Víctor, se la pone en su garganta y dice, oh. Entonces como que Víctor entiende, ¿no? Que pues sí, que él puede decir, oh, pero no puede. No logra hacer este sonido. Es un sonido complejo, aquí a nivel de la glotis, a nivel de las cuerdas vocales. Y también a nivel de la coordinación bucal, ¿no? De cómo acomodas lengua, labios, en fin. Pero lo intenta y ya con eso, pues ya Víctor le da su vaso de agua, ¿no? Y después viene con la leche el asunto. Le. En francés, leche, le. Entonces también, le, Víctor, le. Hasta que de pronto le sale una vocecita agudita y dice, le. Ah, Víctor, ya dijiste leche, órale. Y le sirven su vaso de leche, ¿no? Y este se lo bebe. A ver, y pide más, ¿no? No, a ver, dile, le. Órale, ya. Tiene carta abierta para consumir leche. Y luego viene ya la parte estrictamente académica, digamos, escolar, ¿no? La lectoescritura. Y en este proceso es cuando Víctor más hace berrinches.
más se enoja, porque no puede seguir el método que le puso Itard. En ese entonces no había métodos de enseñanza de la lectoescritura, sino que Itard se le ocurrió, dice, bueno, voy a escribir con pura letra mayúscula el nombre de un objeto en un pizarrón y luego marcaba la silueta de ese objeto. Entonces le decía a Víctor, le señalaba las letras y le decía, por ejemplo, cisor, ¿no? Tijeras, cisor. Y estaban las tijeras colgadas en donde estaba la silueta de las tijeras dibujada en el pizarrón, ¿no? Entonces, pues, Víctor nada más veía, ¿no? Ni intentaba pronunciar, por más que aquel le decía, cisor, Leclerc, ¿no? Las llaves de las puertas antiguas o llavesotas. Nunca hizo el intento de pronunciar eso, pero entonces cambia de estrategia. Dice, ya sé, voy a quitar de aquí los objetos y le voy a pedir a Víctor que traiga el objeto que está representado en una silueta, en un dibujo, ¿no? Y también representado en letras, alfabéticamente, con letras mayúsculas. Entonces él ya nada más le decía, Víctor, les hizo, ¿no? Entonces Víctor ya iba donde estaba el conjunto de objetos, ¿no? Y agarraba las tijeras, ¿no? Y iba y la colgaba en su lugar. Y así hasta que empieza a dominar todo, ¿no? Leclerc iba por las llaves, ¿no? Le marteau, martillo. Entonces dice, pronto va a aprender a leer y después vendrá la escritura, ¿no? Pues no. Llega un momento en que dice, ya sé qué voy a hacer, dice, para ver si ya avanzo en la lectura, voy a borrar las siluetas y voy a dejar las puras palabras, ¿no? Entonces esto lo hace sin que Víctor lo vea y el siguiente ejercicio es volverle a pedir el objeto, ¿no? Leclerc, Víctor, Leclerc. Entonces, pues sí, va y agarra la llave, se acerca al pizarrón y al no ver la silueta, no atina dónde ponerla, ¿no? Es decir, Víctor había asociado la silueta con el objeto, pues claro, es mucho más concreto, ¿no? Imagínense, pues, si no tienes el antecedente lingüístico que se empieza a cultivar desde que eres bien chavito, ¿no? Pues Víctor no lo tenía. Entonces, bueno, este hombre, pues fiel a esa creencia de que los niños se educaban como animalitos, pues lo castiga, ¿no? ¿Y a dónde lo castiga? Pues lo mete a un gran closet al que le llamaba el cuarto oscuro. El niño se defendía, no quería, no le gustaba, le daba miedo la oscuridad, ¿no? Y lo vuelve a sacar. Y entonces se da cuenta de que por ahí no era el asunto. Víctor no entendía las letras, no asociaba que eran palabras, que eran, digamos, grafías, que tenían un sonido, un fonema, y que tenían un significado que se refería a un objeto. Esto no lo entendía Víctor, por supuesto, y entonces a Itard se le ocurre cambiar. Dice, ya sé, otra forma de enseñarle el alfabeto. Entonces van a hacer con un carpintero un tablero con las letras que se las pone primero en orden alfabético, A, B, C, D, E, F. Y parece que a Víctor le gusta el juego, ¿no? De que salen todos los cuadritos con las letras, ¿no? Y Itard le va enseñando cómo acomodarlos en orden alfabético. No es que fuera tonto Itard, lo que pasa es que no había métodos, no había todavía experiencias institucionales relacionadas con la enseñanza de la lectoescritura. Pero para él era importante, dice, bueno, si ya tiene hábitos de higiene, si ya empieza a pronunciar palabras, si ya se viste, si ya se calza, si ya sale conmigo a pasear, ¿no? Y entiende que es un paseo, ¿no? Por la campiña, por los caminos,
Ellos ya están viviendo en París, en las afueras de París. Dice, bueno, pues ya lo que sigue es entender el alfabeto, ¿no? Y entenderlo en términos visuales y también en términos de pronunciación, de audición y luego de estructuración del lenguaje. Pues no, nunca pudo. Tan no pudo que hay momentos en que de tal berrinche Víctor llega hasta convulsionar. Entonces la señora Gran regaña a Aitar. Le dice, es que lo tiene muy esforzado y no le da descanso y él es un niño y necesita jugar. Así es que por favor, sea más cauto, sea más leve, no sea tan exigente, no lo agote. El niño está agotado. Entonces se lo lleva todo cariñoso, lo mete en la cama, le da su comidita en la boca, lo consiente, pues, ¿no? Y al rato Víctor otra vez está, pues listo, ¿no? Entonces Citar dice, pues hay que meterle aquí un poco de recreación. Sabe que le gustan ciertos sonidos y también encuentra con que tiende a hacer sonidos rítmicos, o sea, golpeando la mesa, golpeando la ventana, porque le gustaba mucho ir a la ventana a ver el pedacito de campiña que le tocaba, que podía ver desde la ventana, y sobre todo cuando llovía, ¿no? Y también se salía cuando llovía a disfrutar de cómo caían las gotas de lluvia, ¿no? Disfrutaba la lluvia. Entonces dice, pues parece ser que le gusta mucho la cosa del pac, pac, pac. Entonces se consigue unos tambores. Y Tart le da sus baquetas a Víctor, él se pone en una silla junto a él y empieza pom, 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 ¿no? Y Víctor tom, tom, hasta que logra que Víctor más o menos reproduzca los toquidos que hace Víctor, el doctor Itard en el tambor. Y esto pone muy contento Itard, dice, porque ya aprendió, tiene ritmo, tiene sentido del ritmo, ¿no? Y pues sí, le encantaba, toc, 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 ¿no? Y luego se da cuenta de que también le gusta oír el diapasón, el agudo, ¿no? ¡Ay! Se reía. Y ahí es donde por primera vez Itard ve que él se puede reír. Se ríe, sí se ríe. Tiene gusto, sentido del humor, en fin. Trata de volver a la lectoescritura y tampoco. Vuelve Víctor a hacer corajes, ¿no? Sin embargo, con lo del tablero, ¿no? Sin embargo, con lo de los nombres el nombre escrito de los objetos con los que trataba de enseñar a leer y escribir, Víctor sí los empieza a identificar, por lo menos la llave, el martillo, no me acuerdo qué otro. Entonces dice, algo ha aprendido, dice, yo no sé si ya aprendió cada una de las letras o bien ya reconoce la palabra en general, aunque no reconozca las letras, ¿no? Principio del método de análisis estructural global para la enseñanza de lectoescritura, que se planteó como una innovación allá por los años 70, ¿no? Aquí en este país. Pero Víctor seguía enojándose cada vez que fracasaba porque Aitard lo castigaba cuando fracasaba. Si ya había demostrado que podía repetir la conducta que le pedía Aitard y después no la repetía, Aitard lo castigaba, ¿no? Así pasó un día que avienta su plato, ¿no? Otro día que se revela ya no poner más las figuras, como que ya le habían aburrido, ¿no? Ponerlas en el pizarrón. Entonces ahí los berrinches eran fuertes. Pero Itard sigue adelante, dice, ahora dice, quiero saber si, bueno, además de que ya aprendió a cuidarse, a convivir, porque iba a visitar a un amigo Itard que tenía un niño como de la edad de Víctor, su vecino, y el tramposo de Víctor, a los empujones y a los gritos, lo convencía de que este niño
lo llevara a pasear en una carretilla que tenía este amigo del doctor Itard, ¿no? Entonces Víctor se subió en la carretilla y el amigo lo empujaba y se divertían los dos. No se comunicaban verbalmente, a pesar de que el otro niño ya hablaba francés muy bien, era un niño, no sé, de unos 10, 11 años también. Y Víctor se divertía mucho, se carcajeaba, ¿no? Yendo, qué bonito es andar en la carretilla, ¿no? Y llega un momento en que Víctor se escapa. En una tarde de lluvia, o mañana, no sé, él está viendo, ¿no?, el bosque, y en un descuido que tienen Itard y la señora Guérin, Guérin se pronuncia en francés, se va, ¿no? Y hay tomas donde Víctor regresa al lugar donde él deambulaba. Intenta entrar a una granja a robar huevos y le salen unos perros. Y entonces los perros ya lo asustan, ¿no? Y antes no, antes peleaba con ellos, ¿no? Y los solía derrotar, supongo yo. No, y ahora ¡pum!, sale corriendo, ¿no? Y además también la señora granjera se da cuenta de que hay un intruso por ahí y sale con un garrote, ¿no? Y Víctor se asusta y huye más velozmente. Luego se va a un arroyuelo donde él solía tomar agua, ¿no? E intenta tomar agua otra vez con así. Y no puede, ¿no? Trata de cruzar el arroyuelo en unas piedras, pero lleva zapatos. Entonces se resbala, se cae, se lastima, no se moja, no le pasa más grave, nada. Pero, pues como que ya no le gusta. Mientras Itard, cuando se dan cuenta de que Víctor huyó y que hay una noche que no pasa con ellos, escribe muy triste en su diario que pues por más que lo intentó no lo pudo civilizar, no lo pudo acostumbrar a una vida de comodidades y de cariño que le estaba dando la señora Madame Guérin y de enseñanzas que le estaba dando él. Dice, no, pues no, no lo extraña, ¿no? Pero Víctor sí decide regresar. Entonces lo reciben con mucho cariño los dos, lo abrazan, lo acarician, le hablan bonito, ¿no? Se ve que él está contento de haber regresado, recibe bien esa bienvenida que le dan y se lo llevan a descansar, ¿no? Lo bañan, lo meten en la cama, lo arropan, ¿no? Entonces lo que sigue es que Itard dice, bueno, ya intentó regresar a la naturaleza y por alguna razón él ya eligió regresar a vivir a la civilización. Es decir, sí se va civilizando. Entonces ahora voy a poner a prueba los elementos más elevados, más sublimes de la vida en la civilización, es decir, en la ciudad. Dice, voy a ver si tiene sentido de la mentira y si tiene sentido de la dignidad. Porque ya nos dio un indicio de que tiene cierto grado de juicio para elegir libremente cómo y dónde vivir. O sea, dónde y cómo. Al haber regresado, después de haber salido a la naturaleza y haber regresado a la casa, dice, pues él decidió, él eligió, ¿no? Y es un principio de libertad, pero voy a confrontarlo. Entonces le aplica otro de los ejercicios que ya dominaba muy bien Víctor, ¿no? Y el truco era castigarlo por una respuesta correcta. Sigue siendo, creo yo, no me acuerdo, el juego de los objetos y las palabras, o ordenar algo, no me acuerdo. El caso es que el niño lo hace bien, porque ya lo dominaba, y su recompensa era un vaso de agua o un vaso de leche. Lo hace bien, y en lugar de darle su premio, le da un castigo. Y a fuerza lo trata de meter al cuarto oscuro
Y por primera vez la resistencia de Víctor es una resistencia encarnizada, definitiva, tanto así que en un momento en que lo está empujando ya para meterlo, ya casi lograba meterlo, y pues le queda a la altura de, al alcance pues de su boca, de Víctor, el antebrazo de Itar. Y le mete una mordida, ¿no? Entonces ahí Itar retira las manos, le permite salirse del cuarto oscuro y reflexiona, ¿no? Piensa, esto en realidad lo escribe, ¿no? Pero aquí en la película lo pasan como un pensamiento. Dice, esta es la mordida más satisfactoria que he recibido. Dice, me dolió mucho, pero Víctor me está demostrando que ya tiene un sentido de la dignidad, de la verdad, ¿no? Y por lo tanto, de la libertad. Eh, Hay otro momento en que también se escapa, pero no se escapa mucho tiempo, se escapa una tarde. Y cuando vuelve, bueno, temen ellos que ya haya sido la escapatoria definitiva, que regresó a la naturaleza, porque tienen una idea de la libertad muy rara, ¿no? Ellos. Entonces cuando regresa Víctor, por segunda vez, de su segunda escapatoria, a Itard por supuesto que le da mucho gusto, porque dice, pues ya puedo pensar que ya es un niño civilizado, es un hombre civilizado, ¿no? Porque ya tuvo un ejercicio de la libertad, porque pudo escoger, ¿no? Y lo escogió racionalmente. Y me prefirió a mí y a la cultura a la que yo pertenezco y a la civilización a la que yo pertenezco, en lugar de a lo que se había acostumbrado durante muchos años este niño. Entonces la última escena de la película es una escena que no todos captan, es muy rápida, ¿no? Lo va llevando Madame Guerin escaleras arriba, rumbo a su cuarto, igual para limpiarlo, quitarle su ropa, ponerle la pijama, recostarlo, ¿no? Y darle una pequeña merienda ahí en cama. Y de tarde está emocionado viendo cómo van subiendo Madame Guerin y Víctor. Y a media escalera Víctor se detiene, voltea hacia abajo, ve a Itard. Itard le está sonriendo, ¿no? Y Víctor, que sonreía muy poco, les esboza una sonrisa y se ve la mirada de afecto, de cariño. No sé si ahí termina la película, pero en mi memoria, ahí se acabó la película. La secuencia de aprendizajes me parece que es una secuencia que debe de estar presente en la educación básica, desde el preescolar actualmente. Y más para los niños que por alguna discapacidad tienen problemas en su socialización, tienen problemas en su culturización, digamos, ¿no? Ya sea porque no perciben los estímulos visuales o los estímulos auditivos, o porque no pueden interactuar físicamente con su entorno porque tienen problemas motrices, o bien porque su intelecto no les da para ello, ¿no? Pero creo que esta secuencia que plantea Itard es la secuencia que se debería de llevar en la educación inicial, desde la educación inicial, ¿no? Y que el propósito último debe de ser precisamente el ejercicio responsable de la libertad. Ajá. Tal como lo demostró Víctor cuando regresa por segunda vez a la casa de Itard, ¿no? Y por primera vez manifiesta una mirada afectuosa. Víctor, en alguna otra escena previa, por ahí de la mitad de la película, cuando se enferma, después del segundo berrinche por lo de las letras, se sienta Itard en su cama, Víctor está malito, entonces Víctor le agarra la mano a Itard y se la pasa. Se pasa la mano de Itard por su cachete. Entonces ahí por primera vez Itard dice, la cosa afectiva, claro, el cariño, la demostración física del afecto, ¿no? Del buen sentimiento por el otro.
A partir de ahí, Tart se vuelve un poco más benevolente, pero no deja de ser ese doctor riguroso, serio, ¿no? Flemático, digamos. Y el primer cruce de miradas amorosas que hay entre Víctor, el niño, y el doctor Itard es cuando él ya regresa, ¿no? Supongo yo que Víctor ya está consciente de que él prefiere vivir allí. Tiene sus alimentos a tiempo, sufre de menos las inclemencias del tiempo y además se encuentra cariño, ¿no? Sobre todo de parte de la señora y también de parte de Itard, ¿no? Esa mirada que se cruza entre ellos más o menos concluye, dice. Pero para llegar a ello, tienes también que tener esta conciencia de dignidad, de que tú eres alguien que merece cosas por el simple hecho de ser alguien y mucho más si de alguna manera te comportas como el grupo que te rodea está esperando que te comportes, ¿no? Como inicios de la educación especial y como una de las formas iniciales de sistematización de los procesos educativos, que ya les decía en otro video, que sigue también la señora María Montessori, muy basada en lo que hizo Itard con Víctor de Aveyron, se debe de concluir en estos dos valores. El autoconcepto, el autoaprecio, ¿no? La autoestima que le llaman, y por supuesto, la posibilidad de elegir, es decir, la libertad. Entonces, estos esquemas actuales de que la educación debe de ser contenidos científicos, informativos y bla, 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 me parece que se sigue quedando bien chiquita porque la escuela actual es especialista en anular la autoestima, el autoconcepto y sobre todo el ejercicio responsable de la libertad. Por eso a mí me parece que esta película desata una ola que hasta el momento no ha terminado, que es la educación especial. Pero también toca otro elemento, que es la forma histórica de alteridad previa a la de la modernidad, digamos que se da en los albores o en los antecedentes de la modernidad, que es el ocultamiento. A los niños con discapacidad de cualquier índole, a los loquitos también, los metían en granjas, los encerraban. ¿Por qué? Porque la modernidad es el despegue del capitalismo industrial, ¿no? Y su desarrollo. Los valores de la sociedad moderna están asociados a los estilos de la producción industrial, ¿no? Trabajo, división del trabajo, racionalidad, tecnología creciente, ¿no? Y claro, ya hacia las fábricas, enfocada hacia el funcionamiento de las fábricas para producir objetos de consumo, ¿no? Y esto va también aunado, que es otra de las modificaciones que la burguesía hizo a la monarquía, ¿no? Con lo cual se da el paso de la sociedad feudal a la sociedad capitalista, ya la consolidación pues de la sociedad capitalista, tiene que ver con el desarrollo del individualismo. Antes de esto, pues el individualismo nada más lo ejercía la aristocracia, ¿no? Y eso como parte de las estirpes, de las... ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Pues sí, de las estirpes de la realeza, ¿no? Los títulos nobiliarios. Entonces no era un individualismo, digamos, generado, formado por el propio individuo, sino por la membresía a una rama familiar, ¿no? El linaje, esa era la palabra. Pero con el advenimiento de la sociedad industrial, es decir, con el advenimiento de la sociedad moderna, viene el individualismo. Y con el individualismo viene el pudor. Entonces, esta pequeña etapa, donde se habla del gran encierro, Foucault le llamó el gran encierro,
Yo antes de leer a Foucault, y creo que antes de que lo escribiera, yo hablé del ocultamiento, el ocultamiento vergonzante, que es otra forma de alteridad que hasta la fecha perdura. Y por supuesto, hasta la fecha perdura, y creo que es predominante, aunque no con mucho tino, pero es predominante, la reflexión cognitiva. Hay que seguir conociendo a cada individuo y a cada grupo y a cada forma de discapacidad para darle el proceso educativo más adecuado. Educativo en los dos sentidos, no solo llenarlos de conocimientos, no solo meterles la cultura, no. También buscar sus capacidades posibles, también sacar sus mejores aptitudes, sus mejores dotes, ¿no? En ese sentido, pues creo que la educación escolar en el ámbito especial y también en el ámbito regular se exceden en la parte de culturizar, de meter, es decir, de inducir, de incorporar los elementos culturales y poco cultivan el desarrollo de las capacidades, es decir, el exducere, el conducir hacia afuera lo que el educando puede tener adentro. La película se presta para muchos más análisis y comentarios que ojalá y ustedes, si la logran ver, yo no la pude ver, no la encontré completa y creo que es importantísimo verla con subtítulos. Ahora, si entienden el francés, pues véanla en francés, porque aquí el asunto de la pronunciación y de los sonidos es muy importante. Mis alumnas, que eran flojitas para leer, casi todas, decían, ay, no, además la proyectábamos en una televisión, ¿no? Entonces, pues los subtítulos pues, apenas si se alcanzaban a ver, si se sentaban sobre todo hasta atrás, ¿no? Y además no les gustaba más la versión doblada. Y ahí sí yo no transigí. Conste que yo era muy barco, muy consentidor, muy... Cambiaba mucho mis medidas por las peticiones de los grupos. Cuando los grupos me pedían, ay maestro, ponga la doblada, ¿no? Porque en el DVD sí hay la posibilidad de poner uno doblada o en el idioma original. Yo siempre se las ponía en el idioma original porque las pronunciaciones allí son bien importantes. Por eso se los recomiendo a ustedes. Si pueden conseguir el DVD, consíganlo. Muchacho salvaje, el niño salvaje o el pequeño salvaje. Vean en el idioma original con su subtitulaje en español y creo que se va a entender mejor. Bueno, pues hasta aquí el niño salvaje de Aveyron. Me queda todavía por comentar un par de películas, por lo menos una, ¿no? Que ya no va a hablar de la reflexión cognitiva, sino de la negación fallida. Es una derivación de la reflexión cognitiva, una negación de la diferencia, ¿no? Cuando se dice, es que todos somos iguales, y parten de la igualdad. Y se pretende que todos, por lo tanto, si todos los seres humanos somos iguales y si las personas con discapacidad son iguales a los seres humanos que no tienen discapacidad o que no tienen discapacidades funcionales tan fuertes, pues como somos humanos somos iguales, ¿no? Entonces hay que tratarlos igual, hay que meterlos en la misma escuela y enseñarles las mismas cosas al mismo ritmo, ¿no? Entonces vamos a comentar una película, de una vez les digo el nombre, se llama Dogville. Es el nombre en inglés, no se le puso nombre en español porque significaría Villa de Perros, ¿no? O la Villa Perro o el Pueblo Perro. Y es una película sumamente innovadora y trae un tema muy rudo, muy rudo. Donde una mujer protagonizada por Nicole Kidman, en sus años muy juveniles, trata de ser igualitaria, ¿no? De tratar a los distintos miembros de un pueblito al que se va a refugiar, porque anda huyendo, después les cuento de qué huye, y ella trata de darles, intenta darles un trato igualitario a todos los miembros de la comunidad de ese pueblito,
y le va como en feria a la mujer, ¿no? Y la película termina muy dramáticamente, ¿no? Entonces, esa será la siguiente película. Y probablemente después comenté otra, que fue una película que a mí me ha impactado. Cada vez que la veo me pone el borde del llanto, ¿no? Que se llama Johnny tomó su fusil. Esta no la veíamos en el seminario, pero después la puse en una especie de cineclub o de cine debate que yo dirigí en esa escuela y que tuvo mucho éxito. No de taquilla, porque la gente no llegó, llegaron muy poquitos, pero los que llegaron comentaron muy intensa y ricamente esta película. En fin, creo que este es el video más largo que les he grabado. Otras palabras para seguirlo haciendo largo, no por eso, pues. Yo he estado dudando, se los he dicho en diversos videos, si recorto, si me ciño a un guión, a una duración. Que he tenido peticiones en ese sentido de algunos, de quienes han visto mis videos, pero también he tenido recomendaciones, sugerencias de quienes han sido más asiduos a ver mis videos, de quienes más me comentan, en particular Alma, Héctor y Aleska, ¿no? Ellos tres me han pedido que no me limite en el tiempo, que no me ciña a un guión preelaborado, porque pues parece ser que a ellos les gusta esta espontaneidad, ¿no? Esta forma de improvisar un tema que más o menos conozco, ¿no? Y que me sale más cálido, pues, ¿no? Porque no estoy constreñido a los horarios. Y finalmente, yo coincido con ellos, ¿no? Entonces, como me dijo Aleska, dice, esta sociedad líquida, que es la moda de llamarle esta la sociedad líquida, yo no le llamaría la sociedad viscosa porque no es totalmente líquida, pero sí se caracteriza por la prisa, ¿no? Yo hice un tuit una vez, digo, a mí no me persiguen las prisas. Y consta que en ese entonces trabajaba todavía para la Secretaría de Educación Pública en una escuela normal. Y ahora que estoy jubilado y ahora que hay cuarentena, con mayor razón, ¿para qué me limito? No crece mucho mi cuenta, no importa. Tengo 91 suscriptores. Dependiendo de la calidad de la exposición que yo hago aquí, creo que mis videos tienen más o menos visualizaciones y más o menos likes. Parece que no depende tanto ni de la duración, ni de la cinematografía, porque como ven, pues no le pongo nada, ¿no? Este es mi cuarto. A mis espaldas está mi rack de discos, ¿no? Mi musicoteca. A mi izquierda tienen un enorme librero, pues no es tan enorme, es como de 2 metros de alto, como por 7 de largo, ¿no? Están en doble fila muchos libros, ahí está otro librero. En fin, estoy en mi cuarto, ¿no? Mi cama está allí. Y eso es todo, ¿no? Cambio de escenario a veces me voy al cuarto que fue de mi hija, a veces me voy a la sala, que es bonita, ¿no? Pero generalmente desde aquí, vaya, todo se reduce a mi telefonito improvisado como cámara. Tengo un tripié, ¿no? Que me permite manejar la altura. No tengo iluminación artificial, ¿no? Estoy aquí cerquita de la ventana para que me dé más o menos bien la luz. Y eso es todo lo que tengo de cinematografía, ¿no? Y aún así, los videos que más visualizaciones y más likes tienen son de este tipo. Y no están asociados al tiempo, porque tengo videos de más de 40 minutos que tienen
arriba de 50 visualizaciones. El que más tiene un poco más de 300 visualizaciones y es un poema que leí igual, ¿no? Así. En fin, estoy a punto de llegar a la hora de grabación, 1 hora exacta. Pues gracias por llegar hasta acá. Si es que llegaron hasta acá, pónganle likes, suscríbanse, ayúdenme a que este mensaje llegue a más gente. Gracias.